Bueno, pues estamos en nuestra serie de mensajes recorriendo el velo. Me parece que este es el mensaje número 13, sí, es el 13. Estamos hablando del mensaje de la séptima trompeta. Entonces, bueno, pues ya vamos un poquito avanzados. Considero que los demás mensajes van a ir un poquito más rápido. Estos mensajes están dando de alguna manera las bases y ya lo demás va a ser un poco más rápido, ¿no? Bien, como es mi costumbre y para que usted recuerde todo lo que hemos enseñado a través de estos mensajes y de esta serie de enseñanzas, vamos a hacer rápidamente un repaso, ¿no? Recuerde que el libro de Apocalipsis se divide en 3 secciones que están marcadas en el capítulo 1, en el versículo 19, donde dice: escribe pues lo que has visto. Las cosas que has visto son el capítulo 1, que son la visión de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3, el mensaje a las iglesias. Las cosas que serán después de estas, que son del capítulo 4 al final, ¿verdad? Y que es la consumación de la historia de la humanidad. Las aplicaciones a través del libro de Apocalipsis son 3 aplicaciones. Una, Dios nos esconde. Dios nos muestra su palabra, Dios nos muestra su revelación, Él nos dice todo lo que va a acontecer y aquí está plasmado en la palabra de Dios. También Él es el alfa y la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él está en control de todo. Entonces nosotros con esto tenemos la tercera aplicación. No tenemos razones para temer, no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Dios ya nos mostró que Él está en control de todo, ya nos mostró lo que va a acontecer, lo que va a suceder, y tú y yo tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y nuestras convicciones. Bien, el significado de las iglesias, y que tenía mucho que ver con el mensaje que Jesucristo les dio: Éfeso, la deseada; Esmirna, la iglesia del olor fragante, la iglesia de los mártires; Pérgamo, la iglesia que se casó con el Estado, la iglesia del ecumenismo; Teatira, que significan sacrificios paganos, rituales, misticismos que la iglesia dejó entrar; Sardis, los que escapan, que es el remanente, que es la reforma de la iglesia; Filadelfia, que es el amor fraternal, la iglesia que se mantuvo en su amor fraternal a Jesucristo; y la Odisea, que es la iglesia que representa el juicio del pueblo o la democratización de la iglesia, donde la iglesia fue más democrática y dejó de ser teocrática y dejó entrar la filosofía y el orden humano en lugar del orden divino. También en el capítulo 4 de Apocalipsis hablamos acerca del trono celestial, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. Hablamos acerca del trono de Dios, que del trono salen relámpagos, estruendos y truenos, que significan juicio. Hablamos acerca de la adoración celestial. También en el capítulo 5 de Apocalipsis estuvimos hablando acerca del rollo y el cordero, que solamente el cordero es digno de poder destapar, ¿verdad? Abrir el rollo y destapar los sellos. La exaltación a Cristo también en Apocalipsis capítulo 5. Y bueno, hay algo bien importante que yo quiero recalcarle. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Los periodos apocalípticos son estos: el principio de dolores, que es el que estamos viviendo. El primer periodo apocalíptico de la última semana de Daniel es la tribulación, que son los 3 años y medio, los cuales arrancarán a partir de que el anticristo, ¿verdad?, haga pacto con Israel y se reedifique el templo en Jerusalén y vuelvan los sacrificios en ese templo, ¿verdad? A los 3 años y medio termina esta tribulación y empieza la gran tribulación, donde será cortada por causa de los elegidos. Y en esta gran tribulación hemos visto que la señal será que el anticristo cometerá un horrible sacrilegio en el templo de Jerusalén, y por lo cual Israel estará huyendo y el anticristo los perseguirá. También vimos el tercer periodo, que es el periodo de la ira de Dios, ¿verdad? Ahora déjeme decirle algo bien importante aquí. Miren, cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, no crea usted que la secuencia que lleva es una secuencia cronológica. No, es una secuencia profética, y hay muchas cosas que se van entrelazando de manera consecutiva, pero otras se adelantan y otras se atrasan. Por lo tanto, durante nosotros, estos mensajes que nosotros vamos a estar viendo, vamos a ir adelantándonos y atrasándonos en estos periodos apocalípticos que yo considero, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? También empezamos a ver acerca de los jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, el primer sello, que se refiere al caballo blanco, que es el anticristo, no es Cristo. Muchos anticristos han surgido, ¿verdad? Pero surgirá el mayor de ellos, el anticristo, cuyas características será que será un hombre muy carismático, un hombre muy inteligente, con dones sobrenaturales, ¿verdad?, para resolver los problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad de este mundo. ¿De dónde surgirá este anticristo? Ya vimos que del antiguo imperio romano, que es Europa, Asia,
Medio Oriente, de Europa y Medio Oriente, ¿verdad? ¿Qué nacionalidad tendrá el anticristo? Dijimos que probablemente de ascendencia asiria, descendente de la tribu de Dan, también lo comentamos, ¿verdad? Y el anticristo y su relación con Irak y Siria, pues vimos que esa región es una región emblemática, es una región donde inició la humanidad, donde se fundó el huerto del Edén, donde Dios puso el huerto del Edén, y es donde se celebrará la batalla del Armagedón. En esa región es donde inicia y donde termina la historia de la humanidad. Después hablamos sobre el caballo bermejo, que es el caballo de la guerra, ¿verdad? De que de repente será soltado, ¿verdad? Sin embargo, tendrá un poder delegado, un poder acotado. Estamos viviendo ya tiempos peligrosos, tiempos de guerra. Estamos viendo también que la guerra tendrá una gran espada, es decir, que durará bastante tiempo. El origen de la guerra, pues es el odio y el corazón del hombre. Y habremos de ver una última guerra, que es la batalla o la guerra del Armagedón en el valle del Meguido, ¿verdad? Eso lo veremos más adelante. Los jinetes del hambre también los vimos, y el de la muerte, que tienen autoridad también delegada y limitada. Vimos el jinete del hambre en la Biblia, que ha habido diferentes periodos de hambre a través de la Biblia, pero también vimos el jinete del hambre en nuestro mundo actual, ¿verdad? Ahorita con esta pandemia estamos viendo que hay mucha necesidad de producción de alimentos. Luego vimos también los principios bíblicos para tratar con el hambre. Acuérdese, Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y también vimos acerca del caballo de la muerte y el espíritu de muerte que se ha levantado en estos últimos tiempos. También vimos por ahí en el sello de los mártires, ¿verdad? Que los cristianos tienen que ser probados, si es necesario, hasta la muerte. Características de un mártir vimos basadas en el Esteban, el primer mártir de la iglesia primogénita. Vimos los privilegios de un mártir, y también vimos que faltan varios mártires por dar su vida, ¿verdad? En la semana estábamos viendo un caso de intolerancia religiosa en Ixmiquilpan, ¿verdad? Acerca de un pastor y su familia que fueron amenazados de muerte, y ellos transmitieron en vivo a través de Facebook pidiendo ayuda, pidiendo oración, y bueno, pues es parte de la persecución que se desatará en estos días. El sexto sello es el rapto y la ira de Dios, ¿verdad? Hablábamos acerca de que el rapto y la ira de Dios son, desde mi punto de vista, eventos simultáneos. En el momento en que la iglesia es arrebatada de esta tierra, en ese momento entra ese periodo apocalíptico, que yo lo considero el periodo de la ira de Dios, ¿verdad? Y que este rapto y esta ira pues están perfectamente bien documentados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El rapto está muy claro en la Biblia. El rapto y el día del juicio y el día del castigo está perfectamente establecida. Es una doctrina que está una de las más claras que están especificadas en la Biblia, y es una de las más atacadas. También hablamos acerca de las señales de ese rapto y de ese periodo de la ira. Serán las perturbaciones cósmicas, ¿verdad? Ok, también hablábamos acerca de las multitudes de Dios. Hablábamos de los ángeles y la ira de Dios en aquel capítulo de Apocalipsis. También hablábamos de una multitud que son los 144,000 sellados del pueblo de Israel, que son las primicias de Israel para Dios. Pero también hablábamos de la gran multitud en el cielo, que es la iglesia que será arrebatada. Apocalipsis capítulo 7. Y hablábamos en ese pasaje que dice la Biblia que venían saliendo de la gran tribulación, cuando Juan preguntaba quiénes son estos, y bueno, son todos aquellos que van saliendo de la gran tribulación y que están vestidos con vestiduras blancas. Bien, hablamos también acerca del séptimo sello, acerca de las 4 trompetas. ¿Qué significa el silencio en la Biblia? Que es el silencio que marca el periodo de la gracia, el fin de la gracia y el inicio de la ira. Es una especie de interludio, de intermedio entre dos grandes periodos apocalípticos. También vimos que las trompetas representaban, entre otras cosas, el llamado a la guerra, el llamado al juicio, que iba a iniciar el juicio de Dios. También hablamos acerca del poder de la oración que se manifiesta en ese capítulo, y las 4 primeras trompetas, las cuales nosotros vimos que eran trompetas que estaban enfocadas hacia la ecología terrestre. La primera trompeta es una trompeta que desatará granizo, fuego y sangre, ¿verdad? La segunda trompeta que convertirá el mar en sangre. La tercera trompeta que convertirá las aguas dulces en amargas, la tercera parte de las aguas de la tierra. La cuarta trompeta acerca de las tinieblas que habrá y que van a persistir. Y esos eran los 3 primeros ayes, pero faltaba el último ay, ¿verdad? Los 2 primeros ayes, ¿verdad? Tenemos que la quinta trompeta son los demonios del abismo.
Y la sexta trompeta es el segundo ay, que son también otros demonios, los primeros con el objetivo de atormentar a la gente, a la población del mundo, y los segundos con el objetivo de matarlos, ¿verdad? Y también hablamos que en ese periodo de la ira de Dios, donde estará desatada total y absolutamente la ira de Dios, los pecados de los últimos tiempos van a persistir. Ahora, decimos de los últimos tiempos porque están presentes en ese tiempo, en ese periodo de la ira de Dios, pero yo le decía cuando compartía ese mensaje, que estos pecados han venido desde la caída de Adán hasta nuestros días. No han parado, no han cesado. No dejaron, dice la Biblia, la idolatría, no dejaron de adorar a los demonios, no dejaron o no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus fornicaciones y no se arrepintieron de sus hurtos. Todos este tipo de pecados van a persistir y se van a acentuar en ese periodo, ¿verdad? Bien, por último, el ángel y el rollo pequeño, que fue el penúltimo mensaje, me parece que vimos, donde se presenta un ángel poderoso que no es Cristo, y vimos las razones por las cuales no es Cristo, vimos las características de ese ángel poderoso, vimos también que a Juan se le instruyó que se comiera ese libro, también vimos acerca de la medición del templo en Jerusalén, que le digo que será nuevamente levantado para los sacrificios y será medido en señal de juicio. También vimos los templos que han existido, ¿verdad? Vimos el templo que construyó Salomón, el templo que reedificó Zorobabel junto con Esdras y Nehemías, el templo que levantó Herodes en los tiempos de Jesucristo y que en el año 70 después de Cristo fue derrumbado y no quedó piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces eso lo estuvimos viendo. También empezamos a ver acerca de los dos testigos, y en el mensaje pasado, este sí es el último mensaje que vimos, hablamos acerca de estos dos testigos, y la identidad de estos dos testigos pues son Moisés y son Elías, por todas las señales y los prodigios que mostraron. Y estos dos testigos tendrán un poder delegado que nadie podrá matarlos hasta que el anticristo haga guerra contra ellos y los mate. Estos testigos van a ser odiados, ya vimos, van a ser odiados. ¿Por qué? Porque van a estar trayendo palabra de Dios, van a estar trayendo juicio de Dios y van a estar trayéndole a esa generación, ¿verdad? Le van a estorbar porque ellos van a seguir hablando todavía de la palabra y de los juicios de Dios. Finalmente serán muertos, dice la Biblia, pero serán resucitados y serán arrebatados hacia el cielo en gloria y en gran victoria. Hasta ahí nos quedamos en el mensaje pasado, capítulo 11 de Apocalipsis hasta el versículo 14. Y hoy vamos a empezar del versículo 15 hasta el último versículo del capítulo 11 de Apocalipsis. Así que por favor ponga mucha atención, vamos a iniciar este mensaje que yo le titulé La séptima trompeta. Muchas gracias, discúlpeme. Bien, Apocalipsis 11, versículo 15, vamos a ver los versículos que vamos a ver en el mensaje de hoy. Y dice la palabra de Dios: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor, Dios todopoderoso que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Ahí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos hablando de que finalmente la séptima trompeta es tocada, ¿verdad? El séptimo ángel toca esta última o séptima trompeta. Esta trompeta está relacionada con el tercer y último ay, ¿verdad? Que se comentó en pasajes pasados. Los primeros juicios son las 4 trompetas que van contra la naturaleza. Esta séptima trompeta junto con la quinta, sexta y sexta serán juicios contra la humanidad.
excepto contra las primicias de Israel, que son los 144,000 judíos. La séptima trompeta anuncia que Jesús viene a tomar su reino absoluto. Está hablando que aquí es donde termina el periodo también de la ira y donde viene el periodo del reino de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia más adelante lo vamos a ver a detalle, por eso es que le decía yo que Apocalipsis no lleva precisamente una secuencia cronológica, pero la Biblia habla acerca de el reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual será establecido en esta tierra por 1000 años y después será establecido en los cielos nuevos y en la tierra nueva por la eternidad. Amén. Pero vamos a ver de manera detallada este periodo donde termina, se desata la ira de Dios, pero también inicia el reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 11:15 y vamos a ver que en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Obviamente todavía no pasamos ni por la tribulación ni por la gran tribulación. En mi punto de vista estamos ahorita en el principio de dolores. Entonces, en este periodo es donde ya se va concluyendo la gran tribulación y donde se desata el juicio de Dios. Y aquí dice: tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, observa algo bien importante. El reino del mundo. ¿El reino de dónde? Del mundo. Ha pasado de ser de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro primer punto del mensaje. Los reinos o el reino de este mundo, los reinos porque son varios, no pertenecen a Jesucristo, ni pertenecen a Dios. Mire, aunque Dios es soberano y es todopoderoso, ¿verdad? Él de alguna manera le otorgó el reino o el poder cuando construyó este cielo y esta tierra, se lo dio a Adán, ¿verdad? Al primer Adán. Y Adán, cuando desobedeció, dice la Biblia, ¿verdad?, que él al desobedecer renunció a ese reinado y le otorgó el control total y absoluto de los reinos de este mundo a Satanás, ¿verdad? El querubín caído, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos, hermano, que los reinos de este mundo en este momento no pertenecen a Cristo. En este momento no pertenecen a Cristo. ¿Los reinos de este mundo le pertenecen a Cristo? No. Los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás. La Biblia nos revela que Adán y Eva le entregaron el reino a Satanás en el huerto del Edén. Y por lo tanto él tiene el poder, escúcheme bien, el poder legal en este mundo. ¿Sí? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Dice que el príncipe de este mundo es Satanás, que él cayó, ¿verdad? Él era un querubín, él tenía una autoridad, él tenía una función delegada en el cielo, era adorar al Señor a través de las huestes celestiales, ¿verdad? Pero él entró ese orgullo en su corazón, él quiso subir al trono de Dios y ser igual a Dios, y entonces él fue lanzado y expulsado del paraíso. ¿Y fue lanzado a dónde? La Biblia dice que a la tierra. Entonces él cayó aquí, y cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Dios los puso ahí andaba Satanás en forma de serpiente e hizo caer a Adán y a Eva y les arrebató a través de esa caída el control de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí se le conoce como el príncipe. Él junto con sus ángeles caídos están dominando este mundo. Si no, vámonos a Juan capítulo 12, verso 31, y vamos a afirmar a través de los pasajes bíblicos esto que yo le estoy comentando. No son ocurrencias mías. La Biblia dice así: el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, ¿verdad? Entonces ahorita él es el príncipe, él es el gobernador. ¿De dónde? De este mundo. Tan es así que déjeme decirle que él es el gobernador y el príncipe de este mundo, de tal manera que le ofreció a Jesucristo los reinos de este mundo. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 8, y ahí vamos a observar cómo claramente el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, le ofreció a Jesucristo los reinos de este mundo. La palabra de Dios dice así: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué le contestó Jesús ante ese ofrecimiento?
Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito estás, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle, ¿verdad? Entonces en este pasaje vemos claramente cómo Satanás le ofrece los reinos a nuestro Señor Jesucristo. Y también observamos que nuestro Señor Jesucristo no le contestó diciéndole, es mentira, nuestro Dios todopoderoso, Él es el dueño de este mundo. No le refutó que Él fuera el dueño de estos mundos. Dice, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y se los ofreció. Entonces no le refutó de esa manera. Entonces eso quiere decir que Satanás efectivamente es el príncipe y es el dueño de los reinos de este mundo, ¿verdad? ¿Sí? Esto dice la Biblia, ¿verdad? Que en esta séptima trompeta, en este momento que nosotros estamos viendo de Apocalipsis 11, es cuando le serán arrebatados a Satanás el control absoluto, legal, sobre los reinos de este mundo y le serán entregados a nuestro Señor Jesucristo. Pero es hasta ese momento, después de la ira de Dios. ¿Sí estamos? Ok, vámonos entonces a ver otro punto muy interesante acerca de esto, de que los reinos no son de Dios, sino que son de Satanás. Satanás, por lo tanto, tiene el control de este mundo y de sus reinos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, y vamos a ver el verso 19, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno, dice el apóstol Juan. ¿Quién está bajo el control del maligno? El mundo entero. Todos los reinos de este mundo están bajo el control ¿de quién? Del maligno. Amén. Apocalipsis 12:9 nos dice, así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Entonces, por eso es que le digo que Él habita en la tierra y Él está en control de este reino, de este mundo. ¿Sí estamos? Por lo tanto, Satanás tiene el control del gobierno, de la sociedad, del arte, el control absoluto de la economía, el control absoluto de la política, el control absoluto, hermano, de todo reino cuanto usted quiera y mande. ¿Por qué? Porque Él es el rey legal, Él es el dueño legal de los reinos de este mundo. Por eso es que, hermano, nosotros a veces somos ingenuos al pensar, ¿verdad?, que las cosas en la política serán transparentes, que habrá honestidad. No, hermano. Esto es todo un sistema corrompido, ¿verdad?, que está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Y Satanás es homicida, Satanás es ladrón, Satanás es asesino. Y por lo tanto, hermano, tenemos a este mundo como lo tenemos. ¿Por qué? Porque está gobernado ¿por quién? Por Satanás, ¿verdad? Todos los reinos dice que están gobernados por Satanás, excepto, ¿sabes quién? Hay un ente. Hay una entidad en la tierra que no está bajo las órdenes de Satanás, y esa es la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Es decir, aun cuando Satanás tenga el control de todo este mundo, no tiene el control de la iglesia. ¿Sabes cuándo Jesucristo le quitó el control, verdad? En ese sentido sobre la iglesia, en la cruz del Calvario. Dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades en su desfile triunfal sobre de ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Y entonces por eso es que dice la Biblia que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Por eso es que dice la Biblia que nosotros estamos cubiertos por la sangre preciosa del Cordero. Satanás gobierna todas las naciones, política, social, cultural, lingüística. Escúcheme bien, religiosamente también es el amo y señor de las religiones. Pero ¿sabes de quién no es amo y señor? De la iglesia. Porque la iglesia en el mundo espiritual donde tú y yo hemos sido nacidos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nosotros no obedecemos a los deseos ni al espíritu de este mundo que es de Satanás, sino que obedecemos al Espíritu Santo. Amén.
Por lo tanto, nosotros, hermano, aunque estamos en este mundo, por eso el apóstol Pablo dice que somos peregrinos y extranjeros. Primera de Corintios 2:12 dice: nosotros no hemos recibido, dice Pablo, el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, todo está gobernado por Satanás, excepto los que han nacido de nuevo, excepto los que han entregado su vida a Jesucristo. Ellos son gobernados, somos gobernados por el Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, la palabra de Dios dice así: queridos hermanos, les ruego como extranjeros, dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y si somos peregrinos, si somos extranjeros en este mundo, nos dice: apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces, a través de eso, tú y yo podemos vivir en victoria. Tú y yo podemos vivir una vida en espiritualidad, en una vida en santidad, adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios, no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Amén. Porque el mundo está influenciado por su amo, que es Satanás. Pero nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Nosotros tenemos, dice Pablo, una ciudadanía en los cielos. Por eso Pablo nos exhorta cada rato que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. A su nombre sea la gloria. Así que, hermano, pues los reinos de este mundo no son de Cristo, no son de Dios. ¿De quién son? Del enemigo, ¿verdad? Están influenciados, ¿verdad? Obviamente yo quiero decir, también quiero comentarle algo, que usted y yo, dice la Biblia, que somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, y cuando tú y yo nos movemos en ciertos reinos, nosotros alumbramos en medio, aun cuando esos reinos sean oscuros, nosotros hemos sido llamados a alumbrar. ¿Sí me explico? Entonces, de tal manera, por ejemplo, los hijos de Dios hacen la diferencia en el reino de la música. Adoran a Dios, buscan a Dios, exaltan a Dios. En el reino del arte, los hijos de Dios hacen la diferencia y muestran las obras de Dios en la política, que son muy pocos. Déjame decirte que yo conozco muy pocos políticos cristianos verdaderamente. Solamente tengo verdaderamente la evidencia de algunos, porque los conozco, porque los vi cuando se bautizaron, porque he visto los frutos de su trabajo, porque he visto su honestidad. Pero la gran mayoría, hermano, no conocen a Cristo, son ambiciosos, se dejan corromper, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho, ¿verdad?, de gobernantes, de presidentes, que si son cristianos, ¿qué van a ser cristianos, hermano? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Son políticos y se disfrazan de cristianos para ganar votos, para ganar simpatías. Ellos son cristianos para con los cristianos, ¿verdad? Son católicos para con los católicos. Son musulmanes para con los musulmanes, ¿verdad? Uno de plano dijo: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Entonces eso quiere decir que son políticos, no son cristianos. Si fueran verdaderamente cristianos, estarían alumbrando e irían en contra de las leyes y de las disposiciones que van en contra de la palabra de Dios y de los valores espirituales, ¿sí? Entonces con esto yo le quiero decir, ¿verdad?, que hay muchos cristianos y hay mucha gente que se mueve en esta tierra, que se mueve en diferentes reinos: en el reino de lo académico, en el reino de la ciencia, en el reino del arte, ya le decía, en el reino del cine, ¿verdad? Hay cristianos cineastas que hacen unas hermosas películas. Por ejemplo, estos escritores de las crónicas de Narnia y esas películas, la verdad, a mí me encantaron. ¿Por qué? Porque ahí se ve el mensaje de salvación, y hay otros quienes abiertamente usan ese arte, el arte del cine, para propagar la palabra de Dios, como el hermano Paco del Toro, que hace sus películas directamente cristianas y con un mensaje cristocéntrico, evangélico, y tratando de alcanzar a las personas para Cristo. Entonces esas son las excepciones, y a través de esas excepciones, ¿verdad?, muchos reinos de este mundo, ¿verdad?, son usados para la gloria de Dios, aunque el gobernante y el gobernador final de estos reinos pues es el enemigo, ya lo hemos visto. Amén. Pero bueno, la Biblia dice, número 2, que esos reinos del mundo van a pasar a ser ¿de quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 11:15 vamos a regresar de nuevo y nos dice: tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo, ¿el reino de quién? Del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Esto de que va a pasar
al control de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial ya estaba profetizado. Esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, ¿verdad? Sabemos que entonces este mundo, este reino será restaurado, los reinos de este mundo, y entonces ya no habrá, ahora sí, ya no habrá corrupción, ya no habrá violencia, ya no habrá perversiones sexuales, ya no va a haber cárceles, no va a haber secuestros, no va a haber asaltos, no va a haber enfermedades, no va a haber ecocidios. No, ¿por qué? Porque todo esto será restaurado. Primera de Corintios 15:32, ¿verdad? Porque ahorita en este momento todo esto está siendo en decadencia porque está gobernado por Satanás. Y Satanás, fíjese, nada más vino a robar, matar y destruir, incluyendo nuestro planeta Tierra, incluyendo los reinos que incluyen en este planeta Tierra. Primera de Corintios 15:32 nos dice: ¿qué he ganado, si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice Pablo. Pero no, este reino será restaurado. ¿Sí? Amén. Si mañana moriremos, pues entonces comamos y bebamos, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay mucha gente que piensa así, que este reino, que esta tierra no va a ser restaurada. La Biblia dice que será restaurada y que vendrá un reino de 1000 años sobre esta tierra. Amén. ¿Sí? Ok, entonces pues tú y yo debemos de mantenernos firmes. Ahora te decía yo que están las profecías de la entrega de los reinos del mundo, que estos reinos pasarían de Satanás a nuestro Dios. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 35, lo profetizó y lo puso de esta manera el profeta Daniel: con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, que hablaba de reinos, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Esta estatua representa los reinos que se han levantado a través de la historia. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y a la roca se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que establecerá su reino y su reino imperará sobre toda la tierra. Daniel 2:44 también nos dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Amén. Bien, ahora el reino de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado, fue profetizado desde los antiguos profetas, y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, el reino de los cielos se acercó, mas no se consolidó. En este tiempo de Apocalipsis es cuando vamos a ver la consolidación del reino de Dios. ¿Sí me explico? En esta tierra ahorita existe o coexiste el reino de las tinieblas, pero también estamos nosotros que somos del reino de Dios. ¿Sí? Pero en ese tiempo se va a consolidar el reino de Dios y será nulificado el reino de las tinieblas. Daniel 7:14 nos dice: y se le dio autoridad, poder y majestad, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿De qué reino está hablando? Del reino de los cielos. A su nombre gloria. Daniel 7:27 dice así: entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. ¿A quién se le va a dar? A los santos, a la iglesia. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ahora sí, los gobernantes se van a alinear y serán hombres conforme al corazón de Dios. De hecho, en la Biblia, yo he dado algunos mensajes, ¿verdad? En algún otro momento en la iglesia, ¿verdad? Donde hablo sobre las recompensas en el cielo. Y una de las recompensas y de los galardones que nosotros vamos a obtener, escúcheme bien, por nuestro, vamos a decirlo así, por nuestra vida, por nuestro caminar con Cristo, una de las cosas que vamos a obtener, porque la salvación es gratis, la salvación es gratis y eso es inobjetable. El otro día estaba yo escuchando a un pastor hablando acerca de 4 condiciones para que fuésemos arrebatados. Esto no es bíblico. La única condición para ser llevados al reino de los cielos
es haber creído y confesado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, obviamente habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. Aquel ladrón que se fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y no cumplió ninguna de esas 4 características de las cuales hablaba un pastor. Entonces, mire, yo quiero decirle, hay una gran diferencia entre la salvación y los galardones. Y dentro de los galardones que nosotros tendremos en aquel día, en la eternidad, en el reino, cuando se establezca de nuestro Señor Jesucristo, será autoridad. La Biblia habla acerca de una parábola: y te daré autoridad sobre una ciudad, sobre 5 ciudades o sobre 10 ciudades. Entonces, hermano, allá arriba nosotros tendremos autoridad, como aquí lo dice. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad, el poder y la grandeza de los reinos. Y su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán los gobernantes de la tierra. Y los gobernantes pues serán también los santos. Amén. Aunque no todos los santos, porque hay muchos que hacen muy poco por el reino de Dios en esta tierra, ¿verdad? Les decía yo a aquellos hermanos cuando estaba yo predicando: van a pasar de panzazo, ¿verdad? Van a pasar con un apenas 6.0, ¿verdad? Pero ese 6.0 les va a generar allá que su cabeza, yo les decía, que su cabeza va a estar pelona, ¿no? No por pelos, sino porque no tendrá coronas. La Biblia habla de coronas que son recompensas, las cuales sí ganamos con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo les decía que en aquel día a los hermanos, pues estarán algunos todos pelones, pero que den gloria a Dios, porque van a estar en la eternidad. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, bueno, pues el reino será restablecido y será restaurado y se dará para nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se cumplirá. Nuestro Señor Jesucristo hizo una oración modelo, el Padre Nuestro, usted y yo la conocemos. En Mateo capítulo 6:10 se va a cumplir esta oración que nuestro Señor Jesucristo dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces ese reino va a ser establecido, está establecido en el cielo. Dios ha gobernado siempre en el cielo. Cuando vino Satanás con la rebelión, fueron expulsados, y Dios siguió siendo Dios, y Él está sentado en su trono, y su trono jamás se vio amenazado. ¿Sí me explico? Pero esta tierra sí fue gobernada por Satanás, y ahora sí su reino y su voluntad serán establecidos tanto en el cielo como en la tierra, y esta oración profética se va a cumplir de manera plena y absoluta. ¿Sí? Número 3. ¿Qué pasará mientras se hace ese traslado de los reinos de este mundo? Bueno, ¿qué va a pasar al tomar el control de los reinos de este mundo? Primero que nada, va a haber adoración y gratitud en el cielo. Vámonos al verso 16, Apocalipsis 11:16. Inmediatamente, cuando es trasladado el reino de Satanás a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, se habrá un tiempo de adoración y de gratitud en el cielo. Apocalipsis 11:16 dice así: los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. En el cielo no están hablando de reinar. ¿En dónde? En la tierra. Puso un alto hasta aquí. Hasta aquí llegó Satanás, hasta aquí llegó su gobierno sobre la tierra. Se lo vamos a arrebatar y nosotros lo vamos a tomar, en el caso de nuestro Señor y de su Hijo Jesucristo. Amén. Y por eso es que hay gran regocijo. Por eso es que los 24 ancianos se postran delante de Dios, y por eso es que le dicen: eres Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. Y te agradecemos porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Y por qué lo agradecen? Porque ellos ven cómo se está multiplicando la maldad en este mundo, en esta tierra. Cómo está sufriendo la humanidad. Cómo están sufriendo, ¿verdad?, con las migajas que Satanás les da, ¿verdad? Así que habrá adoración y gratitud. Ese consejo de Dios de los 24 ancianos que controlan a los ángeles y los asuntos de adorar a Dios allá en el cielo, van a adorar y van a dar gracias porque por fin la maldad se acabó. Aquí vimos la respuesta de muchos que dicen: si Dios es Dios, ¿por qué no acaba con la maldad y no acaba con el enemigo? En este momento es cuando va a acabar con el control del enemigo. En esos días, ¿verdad?, es cuando se va a cumplir, ¿verdad? Ahora, también, eso es lo que va a suceder en el cielo. Pero ¿qué va a suceder aquí en la tierra? Cuando les se ha quitado el control a Satanás.
Escúcheme, como decían allá en mi rancho, ¿verdad? Les gusta la manta fiada aunque se las midan mal. La tierra, los habitantes de esta tierra, en lugar de alegrarse de que se va a acabar el reino de Satanás y tanta maldad, también se van a enfurecer, ¿verdad? Ahora, en estos días, hermanos, se han levantado muchas personas que se burlan de nosotros, muchas personas altaneras que desafían a Dios, que desafían su cumplimiento. Ustedes son unos locos fanáticos, aun cuando están viendo lo que se está viendo, temblores, terremotos, pestes como la que estamos pasando, aun cuando están viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo, se atreven a cuestionarnos. Y en esta tierra, antes de que sea trasladado el dominio de estos reinos a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre Celestial, la gente se burla. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Yo ya le había dado este pasaje, pero quiero que vea el contraste. Nosotros anhelamos que el reino de nuestro Señor se establezca de manera firme y de manera definitiva. Pero mire lo que dice la gente. Ante todo, deben saber que en los últimos días, en este tiempo, vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Yo he visto gente que se mofa, gente que pone bromas, ¿verdad? A veces en las redes sociales y ay, sí, qué miedo, ya se va a acabar el mundo, y se burlan y hacen tantas cosas. Dice, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció, ¿qué dice ahí? Inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados por el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, dice el versículo 8, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si Dios no ha establecido el final de los tiempos y Él no dio una fecha concreta, es por amor a nosotros, es por amor a la humanidad. Porque todos esos que se burlan, porque todos esos que se mofan, Dios no quiere que terminen en el infierno. Dios quiere dar una oportunidad. Él tiene paciencia. Deberíamos estar agradecidos y estarle diciendo gracias, Dios, porque tienes paciencia, y no estarnos mofando y no estarnos burlando como muchos lo hacen. Es triste, pero eso es una realidad, ¿verdad? Ahora le decía yo el contraste. En el cielo, los 24 ancianos le dan gracias a Dios, adoran a Dios porque Él restablece su reino y se lo arrebata a Satanás. Pero ¿qué pasa con los habitantes de allá, de aquí de la tierra? Dice el verso 11-18, Apocalipsis 11-18, las naciones se han enfurecido. Las naciones, ¿qué dice ahí? Se han enfurecido, ¿verdad? Se han enfurecido. Entonces, si las naciones se han enfurecido, hermano, es porque, ¿por qué se enfurecen las naciones? Porque ellos creen que son dueños de este mundo, ¿verdad? Hay muchos reinos que creen que son dueños de todo. El dueño de la política lo estamos viendo. El dueño de los empresarios también estamos viendo. Que se creen dueños de todo. Legítimos dueños de todo. El Salmo 2:1, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Fíjate lo que dice, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan. Entonces, la tierra, ¿por qué se enfurece? Porque no quiere trasladar el control del reino de este mundo a Dios. Quiere que Satanás todavía lo tenga, para vivir en sus deleites, para vivir en sus excesos, para vivir en sus placeres, para vivir en todo lo que están acostumbrados. Versículo 2, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor. ¿Y contra quién? Y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Nuestro Señor Jesucristo. Contra ellos se rebelan y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo, ¿verdad? No queremos que Dios gobierne. No queremos. Esa es la actitud del hombre. Esa es la actitud del hombre. Mira el verso 6, dice,
Bueno, dice el verso 4, el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende y en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión mi santo nombre. ¿Quién es su Rey? Jesucristo. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Y dice en el versículo 8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Este pasaje nos está hablando del cumplimiento del que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 11. Aquí se está cumpliendo que el reino de quién es, de Jesucristo. Dios ha establecido por rey a Jesucristo. Él lo ha proclamado por decreto. Tú eres mi hijo y hoy mismo te he engendrado. Dice, hoy mismo te he engendrado. Y luego dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Es decir, aquí está hablando, profetizado a través del salmista, que el reino de este mundo, los reinos de este mundo, las naciones serán trasladadas y entregadas bajo el dominio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros vemos claramente a la humanidad tratando de rescatar y de quedarse con el mundo. ¿Sí? Hay algo bien curioso que escuchaba yo hace unos días. Hay países, hay ciudades como Dubái y algunos otros que ya están pensando en hacer habitables otros planetas. Ya hay proyectos. O sea, no nos conformamos con la tierra, ¿verdad? En lugar de salvaguardar la tierra, de tratar de hacer de aquí un mejor ambiente, no, ya están pensando en que van a poder ir a poseer otros planetas, lo cual bíblicamente no hay ninguna referencia de ello. Yo por lo tanto pienso que no van a lograr absolutamente nada, además de que ya se acerca el colapso mundial, ya no habrá tiempo para ello, ¿sí? Entonces, hermano, la gente piensa, ¿verdad?, en este sentido, ¿no? No quieren soltar el control de este mundo, ¿sí? Pero ¿sabes qué? El mundo va de mal en peor. El mundo va en decadencia. Cada vez se va a corromper más, ¿verdad? Y solamente Dios, a través de arrebatarle el reino, los reinos de este mundo a Satanás y dárselo a su Hijo Jesucristo, nos rescatará de esta situación, ¿sí? Ahora, ni el hombre es dueño de este mundo, ni de los reinos de este mundo. Es dueño nuestro Señor Jesucristo. Se lo dieron como una especie de concesión a Satanás por la desobediencia de Adán, pero se les será quitado. Y aquí hay algo bien interesante que, mira, quiero centrar mi atención en esto. Este pasaje del Salmo 2 está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Él es el Hijo unigénito y primogénito de Dios. Y a Él es al que el Señor le dijo, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. ¿Por qué le digo? Porque el hombre se cree dueño de la tierra. Porque los gobernantes, porque los magnates, porque la gente se cree dueño de la tierra. Pero la tierra es de Dios. La tierra y su plenitud son de Dios. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que algunos pseudo apóstoles y líderes cristianos también se creen dueños. Yo he escuchado a muchas personas y a muchos apóstoles decir, es que a mí el Señor me dijo, pídeme y te daré como herencia las naciones. Y dicen, y yo soy apóstol para Costa Rica. Costa Rica es hijo, es mi hijo, dicen. Y a todos los que están ahí son mis hijos. Esto no, hermano. Esto no dice la Biblia. La Biblia dice que el reino será restaurado a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros no somos más que embajadores, proclamar el evangelio de Cristo a las naciones. A eso sí fuimos llamados, pero no fuimos llamados a tomar por herencia las naciones. ¿Sí me explico? Entonces hay algunos, ¿verdad? Algunos pseudoapóstoles que hasta se sienten dueños, ¿verdad? Dueños de las naciones. Estaba yo escuchando una aberración, pero increíble, en esta semana, en una página de Facebook, ¿no? Un apóstol, ¿verdad? Estaba diciendo que algunos pastores en algunos países estaban muriendo por COVID porque no están bajo su manto apostólico. Válgame. ¿Qué cosas dicen? Definitivamente la Biblia dice que en estos últimos tiempos se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Esos son falsos maestros y falsos profetas, ¿sí? Y mofándose y diciendo que ellos son amos y señores de esa nación. Y es que ya me hablaron, no me acuerdo qué país dijo, si de Costa Rica o de algún país
centroamericano o sudamericano, y dijo, me llamaron y que ya murieron quién sabe cuántos pastores en esa ciudad, porque esos pastores no están bajo mi cobertura. ¿Cómo ve? Alguien por ahí le escribió en los comentarios a este pseudo apóstol, ¿verdad? Le escribió, bueno, entonces vamos a cambiar, vamos a reescribir la Biblia. Ya no hay que ponerle el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora hay que poner el que habita al abrigo de Maldonado morará bajo la sombra del Omnipotente. Así habrá que ponerle. Habrá que reescribir la Biblia y poner que ellos son los dueños y señores. Blasfemias son esas, hermano. Blasfemias son. Número 3, la ira de Dios, hermano, es lo que va a suceder en el traslado, ¿verdad? La ira también será desatada. Dice, las naciones, Apocalipsis 11:18, las naciones se han enfurecido. Dice, pero ha llegado tu castigo. ¿Ha llegado qué? Tu castigo. Eso quiere decir que ha llegado el juicio de Dios. La ira de Dios ha venido, ¿verdad? Y entonces será arrebatado el reino de este mundo y también será derramada la ira de Dios destinada para ese momento. Romanos 2:4 nos dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Verso 5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces, bueno, aquí viene la ira, ¿verdad? Y no ha venido este periodo, ¿por qué? Porque Dios está dándonos oportunidad de arrepentirnos y de reconciliarnos con Él, ¿verdad? De buscarle a Él, ¿verdad? De no acumular más ira para el día de la ira. Dice el verso 5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernidos, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, ¿sí? Otra de las cosas que acontecerá en ese traslado es que ha llegado el momento de juzgar a los muertos. Y este es un punto bien importante. Yo le hablaba hace unos momentos, ¿verdad? De que el libro de Apocalipsis no está ordenado cronológicamente, sino proféticamente. Entonces hay de repente unos saltos hacia otros pasajes, que ahorita vamos a hacer un salto muy importante. Pero mira, regresando al capítulo 11, verso 18, dice así, las naciones se han enfurecido, ya vimos esa parte, pero ha llegado su castigo, ya vimos, es el juicio. Pero dice, el momento de juzgar a los muertos. ¿El momento de qué? De juzgar a los muertos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que aquí está dando un preámbulo al juicio, al gran juicio del trono blanco. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a trasladarnos hasta Apocalipsis 20 y vamos a hablar sobre esto, sobre el juicio de los muertos. Y es un punto central donde yo quiero fijar mi mensaje y quiero que tú me pongas mucha atención, por favor. Porque está hablando de esta parte. Versículo 11. Luego vi un gran trono blanco, por eso se le llama el juicio del trono blanco, y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Libros con plural y libros en singular. Libros en plural significa la bitácora individual de cada uno de los muertos. Hay una especie de registro individual. Y el libro en singular significa el libro de la vida. ¿Vale? Entonces dice que los muertos fueron juzgados según lo que había escrito, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Verso 13. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Habrá un juicio gran juicio del trono blanco, cuyo material para juzgar es lo que está escrito en los libros de las obras de las personas, de los muertos, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego.
Fíjese bien interesante. Están los libros de las obras y está el libro de la vida. Los libros de las obras servirán para juzgar a todos aquellos que murieron y sus obras están ahí escritas. Muy probablemente ahí mi visión teológica es que todos los libros de todas las personas serán abiertos, ¿sí? Y entonces estará también el libro de la vida. Los que estén escritos en el libro de la vida, ¿sí?, estos no serán arrojados al lago de fuego. Pero los otros que fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito ahí serán arrojados al lago de fuego, a la muerte segunda, ¿verdad? De lo que está hablando. Dice, este lago de fuego es la muerte segunda. Ahorita le hablo acerca de las muertes, pero lo primero que le quiero hablar aquí y lo primero que le quiero enfatizar es que todos compareceremos ante el gran trono. Tendremos un juicio en el juicio del trono blanco. Y según nuestras obras seremos juzgados. Y la Biblia dice que ninguno de nosotros, por muy buenas obras que tenga, será justificado. La Biblia dice en Isaías que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, que ninguno de nosotros podemos ser salvos por obras, sino por la fe. No por obras para que nadie se gloríe, pero además no podríamos gloriarnos porque nuestras obras no nos alcanzan para ser salvos. Entonces solamente seremos juzgados en ese sentido por nuestras obras y el único veredicto será la condenación. Pero serán arrojados al lago de fuego aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso en todos estos mensajes he estado compartiendo el mensaje de la salvación. Por eso he estado compartiendo la importancia de entregarle nuestra vida a Cristo, de arrepentirnos, porque la Biblia dice que si tú y yo nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados y caminamos en sentido contrario a como veníamos caminando, siguiendo nuestra voluntad, siguiendo nuestros deseos, nuestros impulsos, y nos sometemos a la voluntad de Dios y caminamos conforme a la palabra de Dios y buscamos de Dios de todo nuestro corazón, ese es un arrepentimiento verdadero y genuino. Entonces tendremos ese nuevo nacimiento y dice la Biblia que nuestro nombre será escrito en ese libro de la vida del Cordero. Entonces en este momento, cuando venga el juicio de los muertos, porque todos vamos a morir, aquí dice que todos los muertos se entregaron a sus muertos. El mar entregó a sus muertos. Todos los muertos de todos lados serán traídos, ¿verdad? Todos serán juzgados. Pero aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero no sufrirán la muerte segunda. ¿Qué significa la muerte segunda? La muerte segunda se refiere a la muerte espiritual eterna. Déjame decirte que nosotros podemos tener dos nacimientos. Un nacimiento que es el nacimiento biológico, cuando tú y yo nacimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan en Juan capítulo 3, ¿verdad?, que le era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Juan le dice, ¿cómo? ¿Acaso podré volver a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesucristo le refería que su nacimiento era un nacimiento espiritual, que tenía que arrepentirse y tenía que entregarle su vida a Jesucristo. Es el nuevo nacimiento. Entonces aquellos que tienen su nacimiento físico y su nacimiento espiritual han nacido dos veces. Pero ¿qué crees? También hay dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando tú y yo dejamos de existir, cuando nuestro corazón deja de latir, cuando ya no tenemos signos vitales en nuestro cuerpo. Esa es la muerte física, ¿verdad? Y ya le he predicado en otras ocasiones que algunos pasaremos por la muerte física y algunos no, algunos seremos arrebatados. Yo lo creo así porque estamos viviendo ya los últimos tiempos. ¿Sí? Pero la segunda muerte es la muerte espiritual y es de la que está hablando aquí. En el versículo 14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda y se está refiriendo precisamente a la muerte espiritual. ¿Sí? Ahora dice aquí que los que están inscritos, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, de la vida, era arrojado al lago de fuego. Pero si estás inscrito no eres arrojado al lago de fuego y por lo tanto no vas a tener la muerte segunda.
¿Sí me explico? Y vivirás eternamente para siempre. Concluyendo y cerrando esta parte para que me entiendas bien, ¿verdad? Tú necesitas nacer 2 veces para que solo mueras una vez. Si tú naces, como ya naciste del vientre de tu madre porque me estás escuchando, pero si tú le entregas tu vida a Cristo, tendrás ahí una nueva vida. Nacerás nuevamente, como Juan le dijo a Nicodemo, es necesario nacer en espíritu, ¿verdad? Entonces, naces espiritualmente, tienes 2 nacimientos. Por lo tanto, solamente tendrás una muerte, si acaso la muerte física. La muerte espiritual ya no la tendrás en base a lo que acabamos de ver en este pasaje. ¿Sí me explico? Entonces, tú ya no tendrás esa muerte espiritual porque naciste 2 veces. Morirás solamente una vez, la muerte física. Y si eres arrebatado, ni siquiera la muerte física, serás arrebatado. Aquí yo lo creo así. Ahora, si tú nada más naces una vez biológicamente hablando, como ya naciste, y te resistes y no quieres nacer espiritualmente, entonces sí tendrás 2 muertes, te lo aseguro, porque la Biblia lo dice. Tendrás probablemente tu muerte física. A lo mejor dice aquí que el mar arrojará a sus muertos. A lo mejor mueres en una inundación, mueres en un accidente. No sé cómo mueras, por enfermedad ahorita en el COVID. No lo sé. Podemos morir por mil razones, ¿verdad? Pero morimos físicamente. Pero si nada más nacimos una vez, aquí la Biblia dice claramente que vamos a ir a un trono, a un juicio del trono blanco, y ahí nos presentaremos delante de Dios, y las obras de nuestra vida, los libros de las obras de nuestra vida serán abiertos y seremos juzgados. Y déjame decirte algo, seremos condenados. ¿Sí? Y si tu libro no está escrito en el libro de la vida del Cordero, entonces tendrás y sufrirás la muerte segunda. Por eso es tan importante esa parte. Ahora aquí la Biblia dice grandes y pequeños, poderosos, no poderosos, pobres, ricos, a eso se refiere. Grandes y pequeños, famosos y no famosos, ¿verdad? Cualquiera va a estar aquí, nadie se va a escapar, todos vamos a pasar por ese tribunal, ¿sí? Todos vamos a estar de pie delante del juez. Aquí dice, vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él es nuestro Dios. Y de ahí huyeron el cielo y la tierra, pero también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Los muertos que murieron en Cristo y los que no murieron en Cristo. Los muertos cuyos nombres fueron inscritos en el libro de la vida y los que no fueron inscritos en el libro de la vida. Los libros de las obras serán abiertas y entonces nosotros veremos. Seremos juzgados de acuerdo a lo que esté escrito ahí. ¿Sí? Naciste una vez, morirás 2 veces. Naciste 2 veces, morirás solo una vez. 5. Al final voy a hacer una oración respecto a esto que te estoy compartiendo. Ha llegado el momento de recompensar a los santos. De nuevo regresamos a Apocalipsis 11:18. Dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos, que es lo que acabamos de ver, y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños. Wow, también grandes o pequeños, en lugar de juzgar, vendrán las recompensas, los galardones, las coronas, ¿verdad? Y bueno, luego dice de destruir a los que destruyen la tierra, eso lo vamos a ver más adelante. Ha llegado el momento de recompensar a los santos. Número 5 es lo que va a suceder en el traslado del reino de este mundo, de Satanás, a nuestro Señor y a su Hijo Jesucristo. Ahora, los que mueren en Cristo, ¿verdad? Algunos piensan teológicamente que no enfrentarán el juicio ante el trono del tribunal, el juicio del trono blanco. Yo he escuchado muchos pastores decir eso, pero yo en mi opinión digo que no, digo que sí vamos a pasar por ese juicio, porque dice, vi a los muertos, no dice a los que recibieron a Cristo, vi a todos los muertos, grandes y pequeños. Entonces mi opinión es que sí vamos a pasar, porque dice, inclusive aquí en Apocalipsis 11:18 dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos. Y de recompensar. Entonces puede decir que se están conjuntando las dos. Y además de que vamos a ser juzgados, pero obviamente seremos justificados porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero también dice, y de recompensar a tus siervos. Entonces yo pienso que vamos a pasar por el juicio del trono blanco, pero también como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como comprados por la sangre de Cristo, también vamos a pasar al tribunal de Cristo, ¿sí?
Los que mueren en Cristo, ¿verdad?, pasarán al tribunal de Cristo. ¿Dónde? Donde se entregarán las recompensas. Las posiciones que tengamos en esta vida, lo que hayamos hecho en esta vida, las obras no sirven para salvarnos, pero sí sirven para recompensarnos. Yo le decía, por ejemplo, le hablaba yo hace unos mensajes, los mártires que mueren por causa del evangelio, una de las recompensas que ellos tendrán estarán debajo del altar de Dios, dice la Biblia. Amén. Entonces ahí estamos viendo, hermano, que verdaderamente habrá recompensas. Vamos a 2 de Corintios 5:10. El apóstol Pablo nos habla de esto en este pasaje, ¿verdad? Y nos habla de las recompensas del tribunal de Cristo. Una cosa es el juicio del trono blanco y otra cosa es el tribunal de Cristo. Dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí estaba hablando a la iglesia, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Cuando Pablo escribe este pasaje y está hablando del tribunal de Cristo, la palabra en griego que usa es una palabra que se utilizaba para un templete que se ponía en Grecia para cuando se celebraban las competencias que ahora ya conocemos como los Juegos Olímpicos. Entonces, en ese templete, en ese espacio, se ponía el hombre que iba a dar los premios, ¿verdad?, que normalmente eran unas coronas de laureles y un tiempo de honra para el que ganaba las carreras o ganaba las competencias, ¿verdad? A eso se refería ese tribunal de Cristo, ¿verdad? Comparezcamos al tribunal de Cristo. Entonces es una especie de templete donde estará Jesucristo y va a recompensar a sus hijos, a sus siervos, conforme a lo bueno o malo que hayan hecho, porque el apóstol Pablo dice que hay obras que son comparadas como el oro, que permanecen, que son pasadas por el fuego, pero también hay obras que son comparadas con hojarasca. Entonces hay muchos que sirven a Cristo, le dan sus bienes a los pobres, hacen obras de beneficencia. ¿Para qué? Para ser galardonados en esta tierra, para ser reconocidos. Lo curioso es que esas obras que la gente hace para que los demás lo admiren son hojarasca delante de Dios. Allá serán pérdida. Allá son cosas malas, allá no tendrán ninguna recompensa. Pero si alguien hizo cosas con ningún interés o sin ningún interés de ser halagado o alabado o recompensado, entonces esas sí serán oro y serán recompensadas. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo varias veces a sus discípulos, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. No busques la recompensa, no seas como los publicanos, como los fariseos, ¿verdad? Que adoran estar enseñando, orando en público, que vean que son buenos. ¿Para qué? Para recibir alabanza del pueblo. Jesús dijo, ya tuvieron su recompensa. Es decir, si tú buscas la recompensa en esta tierra la vas a recibir, pero allá en el cielo va a desaparecer. Si tú no buscas la recompensa en esta tierra y no la recibes, allá en el cielo la vas a recibir. Me estoy acordando rápidamente de una anécdota para ponérsela fácil en contexto y rápido. Llegan unos misioneros de África a Inglaterra, su país. Después de 30, 40 años de servir como misioneros, deciden llegar a Inglaterra a pasar sus últimos años de vida. Y no sabían ellos que venían en el mismo barco en el que venía un diplomático, un político importante, ¿verdad? Y cuando van llegando ellos hacia tierra, ven que había mucha gente esperándolos y aplaudiéndolos y haciendo bulla y haciendo celebración, ¿verdad? Y el esposo ve a la esposa y le dice, mira, no sabía que se habían organizado para recibirnos y para bendecirnos, ¿verdad? De esta manera tan espectacular, ¿no? Y le dice a su esposa, no es a nosotros, es al político que viene ahí. Y dice, y le dice a la esposa, y qué bueno, dice, porque tu recompensa y la mía no está en esta tierra. Nuestra recompensa está en el cielo. Aún no llegamos donde se nos va a reconocer. Entonces, de eso está hablando este pasaje, 2 de Corintios 5:10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir ¿qué? Para recibir las recompensas, de lo cual está hablando aquí Apocalipsis 11:8. Y recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre,
sean grandes o sean pequeños. Esto también me llamó mucho la atención, ¿verdad? Le decía yo que hoy los apóstoles se dicen: yo soy apóstol de las naciones y yo tengo un manto y autoridad sobre esa nación y tengo tantos y miles de seguidores y bueno, tanto los que tienen ministerios grandísimos, que tienen un buen corazón, que sirven a Dios verdaderamente, serán recompensados. Pero también aquel pastor que está en lo más recóndito de la sierra, aquel misionero que se fue a compartir el evangelio en esa tribu, ¿verdad? Que probablemente sufrió pérdidas, sufrió persecución, sufrió muchas cosas y nadie sabe, nadie nos hemos enterado de quienes han ido hasta los lugares más remotos de la tierra y a lo mejor ganaron un alma para Cristo durante todo su trabajo misionero. Serán también recompensados, grandes y pequeños. No importa lo que hayas hecho por Dios, serás recompensado. Jesucristo dijo: ni aún un vaso de agua quedará sin recompensa. Número 6, ¿qué sucederá en ese traslado? Bueno, ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. De nuevo, Apocalipsis 11:18, en la última parte dice, ¿verdad? Nuevamente le leo, dice: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Destruir a quiénes? A los que destruyen la tierra, los ecocidas, a las grandes empresas taladoras, a las grandes empresas que sobreexplotan los recursos naturales y no tienen una estrategia para repoblar esos recursos naturales. La naturaleza, déjame decirte que está siendo explotada como nunca antes. Hace poquito vi en el Facebook una indignación de un usuario que ponía: no nos vamos lejos, hermano, aquí en los albores del río Tula, en todas esas zonas de riesgo que son para regar los pastizales del Valle del Mezquital, estaba comentando que se habían derramado químicos y se habían derramado contaminantes, y que las autoridades y los empresarios siguen sin escrúpulos, sin la más mínima empatía con nuestro planeta, con nuestra naturaleza, explotando y explotando y explotando. Mira lo que dice Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si estuviera en dolores de parto. ¿Qué quiere decir? Que está gimiendo por ser liberada, por ser restaurada. La Biblia dice que todas estas cosas, ¿verdad?, serán restauradas. La Biblia dice que esta tierra será restaurada. Fíjate, de tal manera será restaurada que viviremos 1000 años en ella. Habrá un milenio en esta tierra, todavía será restaurada, pero ahorita está siendo devastada, ¿verdad? Los arrecifes, los grandes barcos petroleros derraman cantidades industriales sobre los océanos, haciéndolos verdaderamente un ecocidio tremendo, matando a los animales marinos. Hermano, ha habido una devastación pero verdaderamente increíble. Estábamos comentando, o estaba yo el otro día platicando acerca de un hombre, ¿verdad? De un hombre que es un cazador, y estaba diciendo que ahorita en día está muy condenada la caza, pero por los malos cazadores. Él dice que él es un buen cazador, que él caza para comer y que fomenta la reproducción de los animalitos, y que los animalitos de todas maneras se tienen que reproducir. Y dice: pero hay muchos veganos, vegetarianos que se van al otro extremo. Hay unos que son buenos, están preocupados realmente por la naturaleza, pero dice que hay otros que llegan a devastar grandes hectáreas, grandes secciones, ¿verdad? Para poner sus invernaderos, para poner la producción de sus plantas, pero como la fauna les estorba, matan a la fauna. Entonces él está hablando de que destruyen el ambiente natural por implantar otro ambiente. Y entonces, hermano, así hay muchas contradicciones entre los ecologistas, entre los verdes y muchas cosas. Lo que debemos hacer es amar el planeta, ¿verdad? Y debemos de ser empáticos con todas estas cosas. Aquí la Biblia dice que sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella,
sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Hemos sido redimidos en nuestra alma, en nuestro espíritu, hemos nacido de nuevo, pero la Biblia dice que vendrá aquel día en que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos llevados al cielo juntamente con el Señor, pero también dice que resucitaremos y que seremos restaurados en un cuerpo glorificado. Así como nosotros tendremos un cuerpo glorificado y una nueva constitución, una nueva naturaleza, también la tierra será restituida y la tierra gime por ser liberada. Número 7, se abrirán los cielos. Apocalipsis 11:19 dice: entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y ahí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. La apertura del templo nos sugiere, hermano, que se está actuando de acuerdo a lo que se prometió y que Dios es un Dios justo. El arca fue dada para el pueblo para que viera que Él cumple su palabra, que Él es un Dios de pacto, que Él es un Dios de promesa. Los relámpagos, ya habíamos comentado, los terremotos y las granizadas hablan acerca del juicio de Dios, ¿verdad? Y entonces yo termino este mensaje preguntándote: ¿dónde estarás tú en estos tiempos? Hay una oportunidad para que tú y yo definamos dónde vamos a estar. Hay una oportunidad hoy para que tú y yo definamos que cuando nos presentemos delante del gran juicio del trono blanco, serán abiertas nuestras obras, ¿sí? Y yo creo que a lo mejor muchos, o más bien, no a lo mejor, muchos sentiremos vergüenza de lo que se vea o de lo que se ponga ahí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no pasaremos a la muerte segunda. ¿Sí? Y entonces aquí yo termino concluyendo mi mensaje con los 3 puntos que vimos. Los reinos del mundo no le pertenecen a Cristo. Ahorita todos estos reinos están gobernados por Satanás. El reino de la política, el reino de lo social, el reino del deporte, el reino de las artes, muchas veces las cosas, el reino de la música, el reino de las finanzas, ¿verdad? Muchos de los reinos están totalmente gobernados por el enemigo. Le decía yo, hay cristianos, hay hijos de Dios que están siendo luz en medio de esa oscuridad. El reino de lo académico, donde se fomenta mucho el ateísmo, el reino de las perversiones sexuales. Todos esos reinos son ¿de quién? Del enemigo. Son del enemigo. El enemigo los tiene controlados, ¿verdad? Nosotros hacemos contrapeso y estorbamos en mucho sentido a estos reinos, ¿verdad? Pero va a haber un momento en que estos reinos dejarán de ser del enemigo y pasarán al control de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y serán restaurados. Y el arte será arte, no será promovido para perversiones y cuestiones tremendas, ¿verdad? Sino que para gloria y honra de nuestro Dios. ¿Qué va a pasar en ese traslado? Ya vimos todo lo que va a acontecer. Habrá adoración, habrá también enojo de parte de los habitantes de esta tierra, ¿verdad? Habrá juicio, habrá juicio de los muertos ante el gran trono, ¿verdad? Y también habrá recompensas ante el tribunal de Cristo. ¿De qué lado quieres estar? ¿Sí? Yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Yo te invito que en esta hora hagamos una oración y que le digas al Señor: si tú no estás seguro de haber nacido 2 veces, obviamente naciste porque me estás escuchando, naciste biológicamente, pero no estás seguro de haber nacido nuevamente para Cristo, hoy es la oportunidad. El nacimiento es de la siguiente manera: tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, caminar en contra de lo que creíamos, de lo que hacíamos, nuestra santa voluntad, y someternos a la voluntad de Dios, entregar nuestra vida a Jesucristo, a atender lo que dice su palabra, a vivir conforme a lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros recibiremos la salvación, y dice la Biblia que nuestro libro será escrito en el libro de la vida del Cordero, y en aquel entonces, en el gran trono del juicio, del trono del tribunal, del trono blanco, entonces tú y yo podremos ser justificados. Esa es la manera como podemos nosotros rescatar. Y de ahí pasaremos entonces al tribunal de Cristo, donde será recompensado nuestro amor, nuestro servicio a Dios. El compartir el evangelio tiene recompensa, es una de las coronas, ¿verdad? El vivir para Cristo es otra de las coronas, ¿verdad? El involucrarnos en las cosas y en el servicio de Dios es otra de las coronas. Y así hay muchas coronas. El resistir la tentación, fíjate, aún resistir la tentación y tratar de vivir en santidad implica recompensas y galardones. Todo esto Dios no nos da el
el ser empáticos, el apoyar a otros, ¿verdad? Ahorita en este tiempo de crisis, de necesidad, el hecho de que tú bendigas a alguien con lo que Dios te ha dado, un apoyo económico, un apoyo alimenticio, lo que sea, Dios te va a recompensar. Todo esto trae recompensas.